Hola, muy buenas noches. Saludos a todos los presentes, ¿cómo estáis? Vamos a empezar habilitando el chat, como siempre. Habilitando el chat para que a través de este medio podamos también comunicarnos. Permítanme que lo voy a hacer ahora. 1 y 2. Por favor, si podéis ir saludando a través del chat, como siempre, si os identificáis con un nombre y además decís desde dónde estáis conectados, por favor. Es tan importante el nombre como el desde dónde estáis conectados. Eliezer, muy buenas noches. Lo mismo te digo, Natalie. Qué gusto verte de nuevo por acá. Fíjate, Natalie, que estás escribiendo solo anfitrión y panelistas. No lo estás haciendo para toda la gente en el grupo. Muchas gracias. Hola, Gorky. Muy buenas noches. Saludos, Diana. Bienvenida. Muy buenas noches, Asia. ¿Cómo estás? Qué gusto que estamos acompañando de nuevo. Hola Patricia, saludos, buenas noches. También está escribiendo el anfitrión y a los panelistas, no a todos. Hola Andreina, buenas noches. Hola Chema, desde Madrid, tú no descansas nunca. Qué bueno saber que sigue interesándote todo esto. También veo a Estefanía de Med Group. Bien, muy buenas noches, Estefanía. Voy a ver si consigo cambiarte el nombre para que podamos también saber quién eres en todo momento. Buenas noches, Julia. Hola, Ruberkis. Saludos, Tamara. Qué gusto que nos acompañes. Hola, Nidia. Muy buenas noches. Pon también, Nidia, escribir para todos y no solo para los anfitriones. Hola, José. Buenas noches, Arévalo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Lainer? Buenas noches, Francisca. Hola, Rosana. Saludos de nuevo. ¿Qué tal, Geraldine? Hola, Sayira. Bueno. En un momento somos 60. Esto es fantástico. Esperaremos, claro, a que nos acompañe también nuestra panelista y anfitriona. Tengo que decir que hoy os voy a dar algunos comunicados. Hola, buenas noches, Juan Manuel. Voy a daros algunos comunicados que tienen que ver con el procedimiento para obtener el certificado y el procedimiento también para poder validar eh, los que habéis hecho el esfuerzo y tenéis claro el interés en estas capacitaciones. Hasta el momento, la encuesta que hemos ido realizando entre todos los presentes sobre el grado de satisfacción es bastante alto. También debo decir que Lisette pues se está esforzando bastante. Hoy me ha dicho que tiene algunos problemas en la voz, pero estoy seguro que tendremos todos la paciencia para poder ayudarla y poder hacer que esté bien a la altura de todas las sesiones anteriores. A los que ya estáis en línea, os quiero pedir un favor. Ustedes pueden animarme a todos los que están integrantes en el grupo de WhatsApp a que estamos ya en vivo y entren, por favor, así no estoy pendiente yo del WhatsApp. ¿Me podéis ayudar con esto? Y qué gusto ver a nuestros colegas en Perú, en Colombia, en Venezuela, en muchos rincones de República Dominicana, en España. Hola, Catherine, saludos, buenas noches también. Bien, muchas gracias porque estáis ahí colaborándome con el tema de decir, vengan, entren, porque después empezarán, ay, que yo no sé, yo no me enteré, es que estaba en un tapón. Ya, pues haberte organizado. Buenas noches, Rosibel, hola Miguel, bienvenido, hola Marina, saludos Gloria, ¿cómo estás? Gloria, sigues escribiendo a anfitrión y panelistas, fijaros bien, lo mismo te digo, Yanelis. Es bueno que cuando escribáis en el chat sea algo para compartir con todos. Fijaros bien en este detalle. Vamos a empezar a dar paso también a nuestros contertulios. Permítame, por favor, que lo busque entre un grupo tan grande que somos ya. En este momento ya somos 80 personas en esta sala. Así que, Lisette, voy a buscarte en la esperanza de encontrarte entre tanta gente. También nos acompaña el licenciado Juan Carlos Oleas, que va a ser un gusto compartir con él también porque tiene muchas informaciones interesantes para todos vosotros. Así que ya el licenciado Juan Carlos Oleas ya está siendo invitado como panelista. Ahí va a entrar a colaborarme.
Hola Ernesto, muy buenas noches. También a los amigos de Salud Auditiva, ¿cómo estáis? Y a Francis Gioconda, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Geraldine, ¿qué tal Germania? Giselle. Buenas noches, doctor Marmolejo, saludos. Un gusto también a que nos esté acompañando. Y vamos a ver, Lisette, aquí estás. Así que Lisette, ahora vamos a verificar el estado de tu voz. Patricia, voy también a darte paso. Entiendo, Patricia, que tú eres Paz Medical. Hola, Lisette. Hola, Salud. buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, espero que esta tecito caliente me ayude a sobrepasar la hora de clase, pero bueno, aquí estamos con toda la actitud. Sí, debemos poner actitud cuando algunos sentidos o algunas fuerzas las tenemos algo más flojas. Agradezco mucho el esfuerzo también de poder acompañarnos y que no hayamos tenido que, Hola, que compartir esto. Hola Juan Carlos, ¿cómo saludos, muy están? buenas Buenas noches. noches. Buenas noches a todos. Te dejo la palabra, Juan Carlos, en lo que buscamos a Patricia para darle paso. ¿De acuerdo? Sí, porque me Bueno, equivoqué y le di paso a otra persona. Gracias, Nidia, por tu colaboración. Adelante, Juan Carlos. nada, pues dar las buenas noches a todos. Buenas noches aquí a todos los que nos están acompañando para este tema muy interesante. Espero que Lisette, con su voz, eh, pueda, pueda impartir, si no, pues estamos nosotros aquí para ayudarla. Este, ese tecito seguro que te va a aclarar la voz. Y nada, a los participantes que nos han acompañado en estas 3 semanas, pues nada, darles las gracias también, porque a veces es difícil estar aquí a estas horas, como decimos todos los lunes, 3 lunes seguidos, pero seguimos creciendo y vamos a llegar prontamente a los 100 participantes hoy. Bueno, en este momento estamos ya rondando los 100, pero señores, la semana pasada éramos 200, el primer día 222. Si yo hay cosas que a veces no comprendo. Alguien se inscribe, ¿por qué? Porque es gratis, porque hay un certificado que viene, por los conocimientos, por las tres cosas. Ah, bueno, no, seguramente porque tienen ganas de poder compartir y ver a Lisette y a Patricia. Entiendo que ese será el motivo principal, ¿sí? Pero independientemente de que quieran compartir la belleza, cosa que es algo que a todos nos complace, supongo que detrás de todo esto está el crecer. Detrás de todo esto está el aprender. Detrás de todo esto está el servir. Cuando hablamos de servir, quiere decir que el otro día una de las colegas que está, una perinatóloga que está dentro del grupo, empezó a preguntar a través del grupo qué era un chamán. ¿Qué era un chamán? A mí se me ocurrió decir la palabra chamán. Es un equivalente a un curandero. A veces un chamán puede llegar a ser un charlatán, ¿verdad? Podríamos decir que es ¿cómo llamar? Un pseudo médico, alguien que ha aprendido medicina con un curso por correspondencia que no le llegó a tiempo y entonces se puso en YouTube y mientras estaba chateando con otra persona con una rabilla del ojo lo estaba viendo. Pero les digo algo, yo no quiero que mi hija la atienda a esta persona. No, sí puede ser, no. Sí puede ser, no. Quizá tenga una página web muy chula, ¿verdad, Juan Carlos? Quizá Patricia, pues, haya aprendido mucha dialéctica, pero lo que yo quiero son personas que aprendan, personas entusiastas, personas que se hayan puesto de verdad los lunes a esta hora a aprender con lo que Lisette nos está ofreciendo. Pero esto no es un curso práctico. La práctica, señores, se adquiere con horas de vuelo, con horas de vuelo. Pero por suerte hay unas guías previas, como lo que estamos ofreciendo a través de esta capacitación, que Paz Medical nos está apoyando desde Colombia, desde Alemania y desde Canadá, si no me equivoco, ¿sí? O desde Argentina, porque al final lo que ustedes se lleven ahora con el certificado que podrán obtener, y ahora les explicaré cómo hacerlo, pues seguramente les hace subir un escalón, os da un punto más extra. Este punto extra se complementa con esa famosa frase que no me van a parar de escuchármela en la vida, y es que estamos a la distancia de un WhatsApp.
Y estar a la distancia de un WhatsApp quiere decir que creamos un grupo, no para que ustedes entran y se vayan, pero son libres de hacerlo, sino para que en ese grupo ustedes y nosotros y Paz Medical podamos de alguna forma tener un lugar a donde encontrar mentores que nos apoyen en momentos de duda. ¿Por qué? Porque pretender en 45 minutos o una hora entender el sistema vestibular del diagnóstico, pues que baje Dios y lo vea. Entender el diagnóstico de la electrofisiología en 45 minutos, ¿verdad, Juan Carlos? Que baje Dios y lo vea. Pero qué maravilloso es tener mentores dispuestos a, en un momento determinado y frente a la duda existencial de un diagnóstico, el poder contribuir y colaborar. Y para esto sirve esto, para las relaciones. Este momento antes del inicio con Lisette sería como las conversaciones de pasillo antes de entrar en una sala, antes de entrar en una conferencia, antes de entrar en una clase. Pero Patricia, ¿cuánto hemos aprendido en los coffee breaks? Juan Carlos, ¿cuántas relaciones extraordinarias se generan cuando en un coffee break uno saluda, uno le da la mano, uno escucha a alguien que viene como tú a escuchar, pero resulta que tiene trucos, que tiene tips, que tiene experiencias maravillosas para compartir? En estos inicios en los que ya, por lo menos en estos minutos musicales que estamos aportando, pues ya somos 108 aquí en la sala, y yo mientras me cambio el fondo porque estaba muy oscuro. Tengo que decir que, Patricia, el equipo Resort, los equipos escalables que Paz Medical nos ofrece, están permitiendo que se haya podido organizar 3 sesiones en donde en cada sesión estamos viendo, Patricia, estamos viendo, Juan Carlos, estamos viendo cómo con pequeños elementos añadidos al equipo base podemos llegar a diagnósticos mucho más completos y complementarios, pasando por áreas de tamizaje, pasando por áreas de diagnóstico clínico, y hoy vamos a ver también cómo podemos trabajar dentro del área vestibular. ¿Me equivoco, Patricia? ¿Me equivoco, Juan Carlos? Para nada. Adelante, Patricia. Y Lisette es experta en todos los temas de audiología, pero sé que los temas vestibulares son muy queridos por ella, son muy cercanos a su corazón y realmente creo que de las personas que conozco en el tema de audiología es la que más sabe de este tema. Tiene un conocimiento muy, muy profundo desde no solamente desde lo teórico, sino también desde lo práctico. Juan Carlos, ¿qué podemos encontrar en los equipos de Paz Medical? También va para ti esta pregunta, Patricia. Empezaremos, Lisette, en 4 minutos exactamente, porque así estamos entrando con otras personas. ¿Qué pueden ofrecernos los equipos de Paz Medical también para el área vestibular? Lisette nos va a explicar la ventaja de nuestro equipo de Paz Medical en el área vestibular. Lógicamente no es medimos una función en concreto, pero tenemos los BEMS, que se llaman los miogénicos vestibulares, que nos ayudan a una patología en concreto en el sistema vestibular que Lisette nos va a explicar detalladamente en su presentación. Y otra en esta capacitación que vamos a hacer hoy también pues tenemos que es la electrocoreografía desde una metodología más sencilla, más fácil de diagnosticar, sin tantos elementos añadidos que antes pues la prueba nos la complicaban o era más difícil o había que tener pues unas áreas o unas condiciones en concreto. En el caso de la electrocoreografía, tradicionalmente se hacía, como va a explicar Lisette, de una manera mucho más invasiva. Los métodos actuales son mucho menos invasivos, por lo tanto, son más los profesionales que pueden acceder a realizar este tipo de pruebas. Antes estaban limitadas casi exclusivamente a otorrinos y cirujanos.
Bien, voy a aprovechar para hacer este primer comunicado y a los 110 que estamos ahora mismo en la sala, os tengo que decir que ojalá aguantéis hasta el final. Ya sé que después la gente empieza a escribir, es que tuve que salir, es que mi Zoom no funciona. Sí, ya lo sé. Esta sesión se va a grabar. Cada uno puede decidir si se va o no se va. Hay cosas que son en el momento del evento, y el evento es ahora, y hay cosas que uno las ve en la grabación y después dice, qué lástima no haber estado. Bien. Hay dos cosas que hoy todos ustedes van a saber, y es, la primera, la grabación de la sesión primera hace 2 lunes sobre tamizaje auditivo neonatal y gestión con PathTrack está grabada y está en el grupo. Todavía hay personas que me dicen, ¿dónde está la sesión? Digo, pues en el grupo. Pues en el grupo. Porque hubo 3 personas que trabajaron unos días para editarlo. Créanme que editarlo no es hacer un enlace, es editar. Editar quiere decir personas que trabajan para que eso sea más amigable, más friendly y más comestible. Pero ¿por qué es importante tener la primera sesión? Porque mañana van a tener ustedes a través del grupo un enlace para poder acceder a un examen. Y hay un examen del primer día, hay un examen del segundo día. El segundo día es sobre el diagnóstico audiológico y obviamente hay un examen sobre el tercer día. Son 5 preguntas de cada uno de ellos. Son preguntas de 4 respuestas. Una es la válida. Una es la válida. Y este examen lo ha diseñado, obviamente, la profesora, la licenciada Lisette Baer. Ustedes deben acertar un mínimo del 70% para acceder a un certificado. Y aquí la matemática no falla, la informática tampoco. ¿Sí? Ah, es que me faltó una. Muy bien, te faltó una, te equivocaste. Perfecto, tienes los vídeos para volver a verlos, aprendes más, se te blinda en la mente. Puedes preguntar en el chat a otros compañeros, a expertos como Lisette, como Juan Carlos, como Moisés Silva, que también está en el grupo, y otros que son expertos en el tema, la misma Patricia, y os ayudamos. Pero cuando uno haga el examen y lo haga bien, recibirá en su correo electrónico el certificado de superación de estas 3 sesiones. ¿Qué ocurre cuando alguien, es que me equivoqué? Pasa nada, somos humanos, podemos equivocarnos. Lisette hizo un examen que parece aquellos de cuando te vas a sacar la licencia de conducir, que te buscan a veces la trampa, ¿sí? Pero la trampa está en lo que se trata es de saber y entender. ¿Te equivocaste? No lo puedes hacer hasta 3 días después. 3 días después. ¿Y por qué? Porque si te equivocaste tienes que ver el vídeo otra vez. ¿Y esto es un castigo? No, esto es que queremos que ustedes aprendan. Punto. Queremos que ustedes aprendan. Ustedes ven la grabación, la van moviendo hasta van a ir entendiendo los temas y pueden ir anotando. Porque se trata de saber, no de haber estado. Esto no es venir a ver una peliculita y a pasar un rato, excepto porque quieran ver la belleza de nuestra profesora. Pero fuera de la belleza hay elementos que vienen en profundidad y vamos, creo, a entrar en profundidad a esta parte. Y ahora, antes de empezar, por favor, a través del chat, contéstenme. Si somos 121, necesito 121 personas que escriban. ¿Se ha entendido lo del examen? ¿Se ha comprendido que se obtiene un certificado superando las 15 preguntas un 70% y muy tolerantes somos? Díganme si se ha entendido, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque lo van a tener, pero lo van a tener por meritocracia, no porque alguien se inscribió y que yo me inscribí y no, papá, así no funciona. Bien, a ver, somos 121, de momento han escrito unos 37, uy, qué lentos vamos, qué lentos vamos, qué bueno que ya somos 125. Bien. Qué extraordinario saber que estáis atentos y que además os interesa. Esto nos anima mucho y os comunicaremos también al final de la sesión otra sorpresa, y es que Patricia nos está anunciando que hasta el 31 de diciembre hay una oferta sobre los equipos y espero que haya quedado muy claro que es el día 31 de diciembre del 2024. Alguno dirá, es que yo entendí que era un 31 de diciembre hasta el día que me moría. No, hasta el de este año. ¿Sí? Solo al de este año. ¿Y por qué? Porque los trenes pasan, es que no pude. Bueno, el Black Friday pasó, ya no podía estar.
Habrá un descuento específico para equipos para el que quiera optar a esta tecnología hasta el 31 de diciembre. En el caso de República Dominicana, Juan Carlos Oleas de Bionidom, presente aquí, pondrá su contacto. ¿Sí? Patricia, todos los demás presentes en la sala o que lo escuchen después a través del grupo podrán contactarte a través del grupo de WhatsApp. Tanto Perfecto. ustedes están en Guatemala, como en Venezuela, como en Costa Rica, como en México o en Argentina. Patricia les indicará cómo. De nuevo, otra pregunta. ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido? Sí. Así que después de los minutos musicales, Lisette, la sesión es tuya. Dejo la posibilidad de que puedas ya empezar a compartir. Y de verdad, un gusto que nos estéis acompañando. Veo muchos nombres y caras conocidas. Y saludando también a Magda y a Mairení y a Alexis. Muy buenas noches. También a la doctora Jiménez. Qué gusto que siempre nos acompañes. Tania Level. Hola Mariela, saludos, ¿cómo estás? Cuando quieras, Elisette. Sí. Saludos a él. Allí ven la pantalla, ¿verdad? Excelente. Aquí seguimos viendo la pantalla de lo que fue el banner. Y bueno, ellos tendrán en el primer trimestre del año próximo alguna capacitación complementaria que os comunicaremos con tiempo. ¿De acuerdo? Juan Carlos, y también para República Dominicana, apóyanos después también en cómo poder armar en República Dominicana con personas locales prácticas de iniciación y más adelante prácticas ya de nivel ya más experto. ¿De acuerdo, Juan Carlos? Esto lo tratamos durante el evento. Por favor, Lisette, tú das la sala. Ok, bueno, entonces digamos que esto ha ido un poquito, como decimos, creciendo. Empezamos desde las pruebas de screening que son de un nivel pues mucho más básico. La semana anterior ya entramos a las pruebas diagnósticas, que es un tema mucho más denso, y hoy pensaría yo que pasamos a uno de los temas más complejos de la audiología, que es el tema vestibular. Mm, Y precisamente por esa complejidad, mucha gente es como reluctante e incluso le tiene un poco de miedo a este tema. Entonces, nada, pues la idea es mostrarles un poquito cómo entrar en este mundo de las pruebas vestibulares y que realmente desde que ya sepamos hacer una VR, en su parte de screening y ya trascendamos un poquito más a la parte diagnóstica, no es nada del otro mundo hacer una prueba vestibular. Entonces, vamos a empezar primero con la electrococleografía y después vamos a pasar a los BEMS. Entonces, recordemos que todas estas pruebas están disponibles en la tecnología Path Medical, en nuestra plataforma Sentiero Advance, que es una plataforma totalmente portátil y con una pantalla táctil. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de la electrococleografía. La electrococleografía es la primera medición que se hace del potencial auditivo. Entonces, si yo me voy a recordar lo que vimos hace 8 días, que era esta vía auditiva que empieza desde la cóclea y termina en el tallo cerebral, que es esta estructura debajo del cerebro, vamos a ver que la primera estación es justamente esto, la cóclea, el órgano sensorial donde se encuentran las células ciliadas que nos ayudan a procesar el sonido en ciertas características específicamente frecuenciales. Entonces, resulta que la cóclea es una estructura que tiene una parte sólida y una parte blanda. Y aquí es donde viene como la magia de la electrococleografía. Y es que resulta que esa relación entre el tejido sólido y el tejido blando debe mantenerse totalmente equilibrada y estable en todo momento. Cuando se pierde como esta armonía entre ese tejido blando y ese tejido duro, es donde empezamos a tener
problemas a nivel coclear. Entonces, aquí estamos viendo dos imágenes. Esta imagen más de mi lado izquierdo. Voy a poner el láser. Esta imagen en donde se nos muestra pues la parte sólida de un color como un poco naranja o café, claro, y la parte blanda exactamente como un líquido de color azul. En algunas partes un azul claro y en la parte vestibular pues un azul más oscuro. Esos son líquidos. En este caso estamos hablando del líquido endolinfático. Ese líquido endolinfático es el que va a movilizar justamente las células ciliadas y aparte de movilizarlas les va a proporcionar oxígeno y les va a facilitar pues el intercambio de iones para que ellas funcionen. Es decir, que sin líquido endolinfático pues no hay funcionamiento coclear, ¿cierto? Eso es vital. ¿Cierto? Es como si yo tengo una plantita y yo no le pongo agua, pues la plantita se muere. Pero ¿qué pasa si hago lo contrario? Tengo una plantita y le pongo demasiada agua, pues la plantita se va a ahogar. Entonces, eso es lo que puede suceder con este líquido endolinfático. Realmente el líquido endolinfático pues es un filtrado del líquido cefalorraquídeo, el que nosotros pues tenemos en nuestra espina dorsal. Entonces, cuando hay un aumento de los líquidos en general del cuerpo, puede llegar a que este líquido endolinfático pues se llene demasiado y ya pues digamos que no tengas armonía con respecto a la cápsula en la que está contenido. Es como si yo tengo un globo lleno de agua, pues va a llegar el momento en que el globo pues no da más. Entonces, por eso, pues digamos que siempre debe haber, sí líquido, pero no demasiado líquido. De hecho, a este recorrido que vemos aquí el líquido se le llama acueducto coclear. Si ustedes lo buscan en la literatura se llama acueducto coclear. ¿De qué se compone un acueducto? De una entrada, un procesamiento y una salida de líquido. Entonces pensemos, por ejemplo, en nuestros hogares hay pues un acueducto, ¿cierto? Entonces llega el agua por las tuberías, circula, lo utilizamos en nuestras actividades diarias y asimismo hay un sistema por donde el agua pues se elimina una vez pues cumplió su función, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si el agua no llega? ¿O qué pasa si el agua, digamos, no se elimina de forma correcta? Entonces, en cualquiera de los dos casos hay problemas, ¿cierto? Entonces, lo que más sucede en este acueducto coclear es que el sistema de eliminación se obstaculice o se produzca en exceso el líquido y pues el sistema de eliminación no funcione correctamente. Es allí donde tenemos que empezar a hacer pruebas porque el paciente va a empezar a sentir justamente el oído lleno, va a decir, siento el oído como obstruido. E incluso una de las primeras cosas que nos va a llegar pidiendo el paciente es, por favor, retíreme el cerumen o la cerilla del oído porque lo siento pues obstruido. Cuando hacemos la otoscopia, no hay tal, o sea, no hay nada en el conducto auditivo externo, sino que el problema pues va a estar más internamente. Entonces, la electrococleografía se define como la actividad eléctrica más temprana en el sistema auditivo que se registra en los primeros 5 milisegundos. Es la primera actividad bio porque es de nuestro cuerpo, eléctrica. Actividad bioeléctrica más temprana de nuestro sistema auditivo. Entonces, algo que les comentaba Patricia ahorita es que esta técnica ha venido evolucionando a lo largo de los años. Inicialmente, las primeras técnicas de registro de electrococleografía se hacían con esto que era un electrodo transtimpánico. Y quiero que se enfoquen como en esta primera partícula de la palabra transtimpánico. Trans quiere decir que sobrepasa, que va más allá. ¿De quién? Del tímpano.
Entonces, en este caso, al ser un procedimiento totalmente invasivo, debía ser colocado por un médico, preferiblemente un médico cirujano, pues un otólogo, un cirujano que tuviese mucha experticia en el manejo del oído medio, porque tenía que traspasar la membrana timpánica, es decir, perforarla con esta aguja que vemos aquí y llevarla hasta una parte de la cóclea que se llama el promontorio. ¿Mm? Una vez ubicada la aguja en el promontorio, se enviaba un estímulo acústico y pues se iba a registrar, ¿qué es lo que queremos registrar? La actividad bioeléctrica más temprana en el sistema auditivo, es decir, cómo estas dinámicas del fluido coclear interno estaban funcionando, pues directamente poniendo una aguja de registro sobre la estructura coclear. Perdón. Ya con los años, pues encontró que realmente, pues es una prueba que nos da muchísima información, que es bastante útil en el estudio, pues lo que les digo, no solo de las personas que tienen esta sensación del oído lleno, tapado, obstruido, sino también que desarrollan acúfenos, tinnitus y por supuesto vértigo. Entonces se desarrolló otra técnica un poco menos invasiva, seguía siendo invasiva, pero era un poco menos invasiva porque ya no necesitábamos por lo menos estar en sala de cirugía. Y este se llamó la técnica peritimpánica. Entonces miremos cómo va avanzando la tecnología. Empezamos con lo transtimpánico y ahora llegamos a lo peritimpánico. Perdón. Tómate el té, tranquila. Y vamos bien. Ya. Perdón. Entonces llegamos a esto que llamamos peritimpánico. Entonces, si transtimpánico era traspasar la membrana, ya el peritimpánico significa colocar esta estructura sobre la membrana. Ya no lo podemos hacer con, perdón, con una aguja desnuda, porque la aguja pues va a perforar, ¿cierto? Es el efecto lógico de la aguja. Entonces, el peritimpánico ya tiene esto que es como una punta en gel. Entonces, algo que se empezó a notar es que si bien podíamos adquirir, perdón, el registro de la electrococleografía con el electroperitimpánico, sí sacrificamos algo que es la amplitud. ¿Mm? Entonces, cuanto más cerca esté el electrodo de la cóclea, pues muchísimo mayor va a ser la amplitud. Con el peritimpánico ya no tenemos que entrar a sala de cirugía, pero sacrificamos un poquitito este parámetro que es la amplitud. Y llegamos al siglo XXI, donde necesitamos que los procedimientos sean rápidos, menos incómodos para el paciente y que sean funcionales. Entonces, llegamos a este punto, al punto extratimpánico, ¿vale? Entonces, vamos a ver el paso a paso. Empezamos con el transtimpánico, seguimos al peritimpánico y hoy en día lo que utilizamos es esto. Esto no es más sino, perdón, una espumilla o un pequeño tip, un auricular muy suave que se pone en el conducto auditivo externo para el registro de la electrococleografía. Entonces ya no vamos a necesitar de sala de cirugía, ya no vamos a necesitar esta cobertura de gel para no lastimar el tímpano, sino que lo que vamos a hacer es poner cuanto más profundo se pueda en el conducto,
este electrodo que se va a llamar extratimpánico y podemos utilizar diversas ayudas. Hay personas que lo prefieren, hay personas que no lo utilizan, pero podemos usar, por ejemplo, este gel que es el mismo que se utiliza para el ultrasonido. Entonces, lo importante es tener la menor impedancia y la mayor cercanía ¿con quién? Con la cóclea. Entonces, si bien va colocado en el conducto auditivo externo, necesito que tenga una inserción relativamente profunda porque cuanto más cerca de la cóclea, pues voy a tener muchísimo mejor amplitud de la respuesta. Esto lo voy a acompañar con unos electrodos de superficie iguales a los del ABR, de modo pues que pueda obtener la respuesta clara de la electrococle. Así se ve una electrococle en el equipo Sentiero. Entonces, esto es muy importante porque vamos a analizar la anatomía de la onda. ¿De qué se compone un registro de electrococle? ¿Listo? Entonces, vamos a empezar por partes. Lo primero que voy a ver es esto que viene clasificado con la sigla CM, Cochlear Microphonic. Entonces, estos son los microfónicos cocleares. Son los potenciales que reflejan el estímulo, que quiere decir que en este caso tengo R y C, que si hacemos memoria la sesión pasada, son la polaridad positiva y negativa, o sea, rarefacción y condensación. Lo normal es que si yo tengo un estímulo positivo y un estímulo negativo, se van a invertir, se van a poner en esta disposición en espejo. Por eso vemos aquí al principio que los microfónicos cocleares tienen como esta morfología de una trencita, ¿verdad? Como de un 8, como de un infinito, porque es justamente ese reflejo de que hay un estímulo positivo y un estímulo negativo. Entonces, si hablamos de la anatomía de la electrococle, el primer componente es este, el microfónico coclear, que debe tener esta inversión y es totalmente normal, mostrándonos que hay un estímulo positivo y un estímulo negativo. Luego vamos a tener este que se llama SP, que se llama el potencial de sumación. El potencial de sumación vemos que es como la primera curva, que se da entre 0 y 1 milisegundo. Entonces, ese potencial de sumación lo que nos va a mostrar es la actividad de las células ciliadas internas y externas, ¿cierto? Entonces, allí ya voy aplicando como mi lógica. Si yo tengo un paciente que ha trabajado muchísimos años en ruido y tiene un daño de las células ciliadas externas, y probablemente internas, pues supuestamente no debería yo tener un registro de potencial de sumación. Entonces, recuerdan que la vez pasada hablamos de un concepto importante que era el cross-check, que una prueba no puede analizarse por sí sola sin compañía de las demás. Entonces, eso me quiere decir que para yo hacer una electrococleografía, sería ideal, por ejemplo, tener una audiometría previa, ¿verdad? Por lo menos. El siguiente punto es este que se llama AP y este se llama potencial de acción. Este potencial de acción es el que me va a medir las fibras aferentes del octavo par craneal. Entonces, regresemos aquí. Microfónico coclear, luego potencial de sumación, que son las células, y luego ya el potencial de acción es actividad del octavo par craneal, es decir, del sistema nervioso periférico de la vía auditiva. Entonces, me dice que es la respuesta sumada de la activación sincrónica de las fibras del nervio auditivo. Por eso hace una subida como más notoria que el potencial de sumación, ¿cierto? O sea, es una parte positiva muchísimo más evidente. Si yo me devuelvo a mirarlo en una vista panorámica, el AP es la misma onda 1 del ABR.
¿cierto? Sino que vista como con un microscopio, con una lupa magnificada, mucho más grande. Entonces, esa es otra perspectiva para definir la electrococleografía. Es como si yo tomase solamente la onda 1 de la BR y la agrandara en su máximo esplendor para ver estos tres componentes: microfónico, sumación y acción. ¿Cómo hago una electrococleografía? Para que yo tenga ondas, para que cualquier potencial tenga ondas, necesito utilizar un estímulo trasciente. Recordemos que un estímulo trasciente es uno que tenga sonido, silencio, sonido, silencio, sonido, silencio. Y el estímulo trasciente por excelencia es el estímulo clic. También lo puedo hacer con tone burst si es que el paciente tiene, por ejemplo, pérdida auditiva en el rango de estimulación máximo del clic, que es en las frecuencias de 2000, 3000 y 4000 hercios, ¿cierto? Entonces, si tengo un paciente que tiene una pérdida muy, muy marcada, moderada, severa, en 2000, 3000 o 4000, pues tal vez con estímulo clic no voy a obtener una buena electrococleografía y la puedo hacer con un tone burst de 500 o de 1000. Pero bueno, digamos que por excelencia el primer protocolo que yo uso para electrococleografía es con un estímulo clic. ¿Por qué? Porque quiero ver la onda. Debe ser a un nivel de estimulación alto, por lo que les decía previamente. Necesito ver esa onda 1 grande, enorme, magnificada, como con una lupa. Entonces, si yo lo hago en una intensidad pequeñita, pues voy a ver la onda muy pequeña y muy seguramente, sobre todo el SP, se va a inhibir porque pues necesito un estímulo fuerte para que él se manifieste. Y más si estoy utilizando un electrodo, recordemos, extratimpánico, que está pues un poco más alejado de la cóclea y necesito pues darle amplitud a la respuesta. Podemos utilizar tasas bajas o medias. La verdad, pues aquí hay una tasa de 80, es una tasa bastante alta. Ahora en unos registros que les voy a mostrar, les voy a hacer un poco más de énfasis en la tasa pues más favorable. Y tenemos, como siempre, encendido el espectro expandido, que es una característica de la tecnología PathMedical que nos ayuda a que nuestro estímulo de prueba sea mucho más amplio, se haga como grande, como que ocupe más espacio, quitándole un poco de protagonismo al ruido. Entonces, siempre recomendamos pues mantener encendido este espectro expandido y un filtro high pass de 80, que es un poco más para el tema electromagnético. Entonces, ¿cómo ponemos los electrodos? Entonces, recordemos que nuestro equipo Sentiero solamente tiene 3 electrodos, los vamos a ubicar en esta disposición. Y algo que me preguntaron muchas veces, y por eso hice esta diapositiva en específico, es por qué el equipo de PathMedical nos muestra la onda hacia arriba, siendo que cuando yo busco en cualquier página de Google o en cualquier libro, la electrococleografía me sale al revés, me sale como si fuera la U, ¿cierto? Aquí me está saliendo como si fuera una A. Entonces, simplemente lo que hacemos es un cambio en el montaje de los electrodos y podemos, pues, cambiar esta visualización de la onda. Entonces, miremos, si yo pongo los electrodos como está determinado en el manual de PathMedical, que es el blanco en el vértex, el negro en la mejilla y el rojo en el conducto auditivo, es decir, con el electrodo extratimpánico, voy a tener la onda hacia arriba. Pero si hago un pequeño movimiento, poniendo el electrodo rojo en el vértex, el negro, que es el tierra, en el oído contralateral, y el blanco con el electrodo extratimpánico, voy a tener pues la onda como se ve en los libros, podríamos decir. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Que cuál es mejor? Realmente eso es
digamos, no tiene una influencia clínica. O sea, no es que el paciente me vaya a dar mejor así o me vaya a dar mejor así. No, no realmente es como si esto yo prefiriera, yo qué sé, tomarme esta agua en un vaso de vidrio o en un vaso de cerámica, pues finalmente, pues los dos cumplen la misma función, ¿cierto? Solo que digamos que estamos más acostumbrados y tal vez los médicos que nos remiten pacientes están acostumbrados un poco más a esta visualización invertida. Esta es una imagen justamente tomada de un libro en donde nos muestra pues esta disposición invertida de la curva y las partes de el potencial de sumación y el potencial de acción, y vemos que nos muestra como unas flechitas de acotación. Esto es porque en el examen nos va a salir una medida que se llama el delta SPAP, que es la amplitud o la distancia entre el potencial de sumación y el potencial de acción. Ese delta, ese valor de delta es supremamente importante, porque es el que nos va a decir, palabras más, palabras menos, cómo está la función de ese acueducto coclear del que hablábamos al principio. Si el SPAP está demasiado alto, es decir, o quiere decir en palabras pues muy sencillas, que ese acueducto coclear pues no está teniendo la circulación adecuada que debería tener. Entonces, hay diferentes normativas para ese delta SPAP. En el caso del electrodo extratimpánico, que es el que usamos hoy en día, es de 50%. Es decir, que el valor que yo debería tener acá de distancia entre el potencial de sumación y el potencial de acción debería ser de 50% o menos. Entonces, vamos a ver esta electrococleografía que la hicimos en un equipo Sentiero Advance. Entonces, lo primero que espero ver entre que empieza el registro y antes del primer milisegundo es el microfónico coclear, que es esta inversión de las ondas que se ve como un 8, como un infinito, ¿verdad? Lo segundo que espero ver es, bueno, esto que le llamamos la base, que es como la primera curva que empieza a bajar acá, y efectivamente el primer punto positivo, que sería el potencial de sumación, que ya dijimos que es la actividad de las células ciliadas internas y externas, y seguidamente pues vamos a ver el potencial de acción, que es la deflexión más grande de toda la curva. Y este es el valor que les digo, SPAP, que es la distancia entre este potencial de sumación y entre el potencial de acción. Y aquí obtuvimos un valor de 36. Esto simplemente se le pone un porcentaje, o sea, 36%. Dijimos que lo normal era hasta 50%, o sea que esta electrococleografía se considera totalmente normal. Como les comentaba, esto si yo le doy la vuelta, pues lo voy a ver como si fuese una VR, ¿cierto? Con su onda 1, 2, 3, hasta la 5. Pero bueno, sigamos un poco en este análisis. Entonces, aquí dice que tuvimos 1000 promediaciones, que lo hicimos con un auricular de inserción, con un estímulo clic, y esto es lo que les decía de la tasa. En este caso, para tener un SP y una P de esta morfología, utilizamos una tasa muy bajita de 20 hercios. ¿Qué son 20 hercios? Tac, 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 tac. 20 estímulos en un segundo. Y utilizamos una intensidad alta que fueron 80 decibeles. Y esto es lo más impresionante de todo. Hacer todo este registro nos tomó 1 minuto con 45 segundos. Entonces ya me dirán ustedes qué tan difícil puede ser hacer una electrococleografía. Bueno, este fue hecho con el montaje de electrodos recomendado en el manual de PadMedical, y como les decía, entonces en este caso no vamos a ver
el AP, así como en los libros, hacia abajo, sino que lo vamos a ver hacia arriba. Pero igual, pues no pasa nada. Aquí tenemos los microfónicos cocleares, tenemos el SP y tenemos el AP. Exactamente las mismas partes. Nos vamos a ver los valores. El delta SP-AP fue de 37 y dijimos que lo normal era hasta 50. Y si nos devolvemos a ver al anterior, que era el oído izquierdo, era 36. O sea, entre 36 y 37, pues no hay diferencia significativa. Quería mostrarles este diagrama que me gusta mucho, que es el que me muestra cómo se comporta la amplitud de la electroconclografía dependiendo del nivel y de la pérdida auditiva, o sea, del nivel de estímulo y del grado de pérdida auditiva. Entonces, miren cómo aquí nos dice, en los usuarios normales o con audición saludable, la amplitud siempre va a ser mucho más grande y empieza pequeñita cuando el estímulo es pequeño y pues va creciendo a medida que voy subiendo el estímulo. Pero si nos vamos, por ejemplo, a un paciente que tiene una pérdida sensorial, que es esta línea verde discontinua, aquí dice daño sensorial, que es este paciente que les digo que, por ejemplo, ha trabajado con exposición a ruido, pues vemos que la amplitud disminuye muchísimo con respecto pues al paciente normal. Y la que está aquí más abajo, que es la negra discontinua, es aquel paciente que aparte de tener un daño sensorial, tiene un daño neural. Ay, pero ¿por qué se afecta la amplitud con el daño neural? Porque recordemos que la P, o sea, el potencial de acción, es el que refleja ¿qué? La actividad del nervio auditivo. Entonces, si hay un daño neural, pues por eso hay una disminución tan dramática en la amplitud de la electrococleografía. Entonces, ese es un error que a veces nos pasa como audiólogos y es que nos llega el paciente con pérdida severa, le intentamos hacer una electrococleografía y, ay, ¿por qué será que no sale la curva? Bueno, esta es la explicación. En el ámbito clínico, la electrococleografía nos sirve para hacer un énfasis de la onda 1 de la BR, para documentar el estado de la cóclea en caso de neuropatías, que fue lo que hablamos la sesión anterior. En el monitoreo intraoperatorio, esto yo lo hice en algún momento de mi carrera, que fue entrar con otología y hacer la medición de electrococleografía durante una cirugía que se llama la derivación del saco endolinfático, que es justamente cuando este acueducto coclear pues está demasiado lleno y lo que hace el cirujano es como una pequeña em, eh, incisión, pues un pequeño corte en ese saco endolinfático pues para liberar toda esa presión del líquido interno que hay. Entonces hacíamos el monitoreo mediante la electrococleografía, eh, pues el uso más documentado en la literatura, que es para una ayuda diagnóstica de la enfermedad de Meniere, que recordemos, pues realmente es un diagnóstico clínico que se hace a través de los síntomas, pero una de las herramientas que nos ayuda a llegar hacia ese diagnóstico, pues es la electrococleografía. Y uno de los usos que de verdad se ha popularizado muchísimo más en los últimos, yo creo que 5 años, es decir, casi que después de la pandemia, y ha sido en el pre y post tratamiento de la hipoacusia súbita. Se ha encontrado que cuando el paciente tiene la hipoacusia súbita, este delta SPAP se aumenta, o sea, llega a más de 50, digamos 60, 70. Y cuando le hacen las inyecciones intratimpánicas para mejorar esa hipoacusia súbita, ese delta SPAP llega a bajar
primero a 40, luego a 30 y luego pues llegar a muy buenos niveles de 20 a medida que también pues va mejorando la audición del paciente en el caso de la hipoacusia súbita. Bueno, ay, me disculpo por mi voz, yo sé que está terrible, pero bueno, aquí vamos, ya terminamos la electrococleografía, vamos a hablar de este tema súper interesante que son los BEMS. Entonces, digamos que en nuestra vida diaria, Puedo hacerte una pregunta y disculpa también para que así descanse un poco tu voz. Nuestros estudiantes, nuestros médicos, los audiólogos, fonoaudiólogos e interesados que están en la sala, muchos de ellos estaban solidarizándose con tu voz, ¿de acuerdo? Hasta el punto de estar diciendo que se nota que lo haces por vocación, pero que algunos no tenían problema en que aguantaras 10 minutos o bien el próximo lunes. Yo sé que tú prefieres concluir en el día de hoy. ¿Tú puedes, por favor, decirnos en 5 palabras la utilidad de la electrococleografía? ¿Se me escuchó, Lisette? sí. ¿Sí? Sí, justo estoy volviendo acá porque quiero hacerlo con este. Ahí está. Lo digo justo antes de pasar al tema siguiente y además Perfecto. porque hay alrededor de 30 personas que el tapón les cogió tan fuerte que se han incorporado más tarde y quisiera que esto... Y no vamos a pasarlo al próximo lunes. La clase se concluirá en el día de hoy. Adelante, por favor. Vale. Entonces, así como la vez pasada hablábamos de la VR, que era este monitor de toda la vía auditiva, hoy nos vamos a enfocar en la electrococleografía, que es la que nos detecta la actividad bioeléctrica, es decir, actividad eléctrica de nuestro cuerpo más temprana en el sistema auditivo. Es decir, vamos a entrar de lleno a enfocarnos en la actividad de la cóclea con 3 componentes básicos, que son los microfónicos cocleares, el potencial de sumación, que nos da cuenta de la actividad de las células ciliadas internas y externas, y el potencial de acción, que ya nos muestra la actividad del octavo par craneal. Entonces, miren lo importante de esta prueba, me está dando muchísima información de la anatomía desde la cóclea hasta el nervio auditivo con una prueba que va a durar en promedio menos de 2 minutos. ¿No? Entonces, ese es el valor que tiene la electrococleografía y por supuesto que nos ayuda en el diagnóstico de las enfermedades que afectan el acueducto coclear, la más conocida y documentada de toda la historia de la audiología y de la otología, la enfermedad de Meniere, y en años más recientes, en el pre y post tratamiento de la hipoacusia súbita. Listo. Muchas gracias. Y este estudio se puede llevar a cabo con uno o algunos de los equipos en Path Medical, complementando a otros estudios para poder hacer la correlación entre los unos y los otros. ¿Es correcto? Así es justamente. Entonces, por eso también les mostraba pues con mucho énfasis este diagrama, porque si yo no sé, por ejemplo, que mi paciente tiene una hipoacusia sensorial antes de empezar la prueba, la estoy haciendo a ciegas y puedo llegar a conclusiones pues sesgadas o erradas. Entonces, efectivamente es muy importante que yo tenga por lo menos un estudio de audiología clínica antes de aplicar una electrococleografía. Así es. Excelente, muchas gracias. Bueno, entonces, vamos a hablar de los BEMS. Resulta que nosotros en Path Medical tenemos un portafolio muy enfocado hacia la audiología pediátrica. Por eso, de verdad que nuestros desarrolladores, nuestros ingenieros le han puesto demasiado interés y demasiado detalle a todo lo que es el tamizaje auditivo neonatal. Y una de las líneas que siempre nos preguntan o que siempre nos indagan es, bueno, ¿y la parte vestibular?
¿Qué? Entonces, es por eso que realmente una de las pruebas más nuevas que se han lanzado en nuestro equipo Sentiero Advance son los BEMS. Entonces, esta estructura ya debe ser familiar para nosotros porque es el tallo cerebral. ¿Se acuerdan que la vez pasada les dije que nuestro cerebro era como un árbol frondoso que tenía pues toda la parte neurológica y la parte que lo sostiene y que lleva las ramas y las raíces de esa función del sistema nervioso es este, por eso se llama el tallo cerebral, ¿cierto? Porque es como si fuese el tallo del árbol y pues el cerebro es las ramas y la parte frondosa del árbol. Entonces, en este tallo cerebral vamos a recibir todas las terminaciones nerviosas, motoras y sensoriales, es decir, todo lo que sentimos y todo lo que podemos mover en nuestro cuerpo tiene su central de acuartelamiento aquí en el tallo cerebral, como si vieron esta película de las emociones, la de Intensamente, donde estaban allí, pip, 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 todos los botoncitos, todos los controlitos, donde se encontraban las emociones. Bueno, era, digamos que parte de ese panel de control está aquí, en el tallo cerebral. Entonces, una de las ramas que viene aquí muy importante es la rama vestibular. Y resulta que esa rama vestibular se divide en dos, una rama vestibular superior y una rama vestibular inferior. Entonces, la rama vestibular superior es la que controla el utrículo, el canal semicircular anterior y el canal semicircular lateral. Eso es lo que controla la rama vestibular superior. Repito, el utrículo, el canal semicircular superior y el canal semicircular lateral. Luego vamos a tener la rama inferior de ese sistema vestibular que va a controlar ¿qué? El sáculo y un poco de el canal semicircular posterior, pero principalmente el sáculo, ¿cierto? Entonces empezamos a conocer estos nuevos dos actores, por así decirlo, porque pues en el sistema auditivo siempre hablábamos que la cóclea, la cóclea, la cóclea. Bueno, aquí vamos a conocer estos nuevos dos que son el utrículo y el sáculo, pero específicamente, ¿qué son el utrículo y el sáculo? Son las únicas dos estructuras dentro de toda esta cápsula óptica que funcionan con la fuerza de la gravedad y que van a actuar con estas estructuras que son depósitos de calcio que se llaman otolitos, los famosos otolitos. Entonces, vamos a empezar con el primero, que es el que queda aquí más cercano a los canales semicirculares, que se llama el utrículo. La función del utrículo con estos otolitos es procesar las aceleraciones horizontales, ¿no? ¿Qué es una aceleración horizontal? Cuando yo voy en cualquier vehículo, en un tren, en un bus, en un automóvil, en una bicicleta, todo lo que son aceleraciones en el plano horizontal van a estar reguladas por esta estructura que se llama el utrículo. Luego vamos a tener la segunda estructura, que si ustedes la ven, pues ya no va a estar así acostadito, sino que va a estar de pie porque su función es procesar las aceleraciones verticales. ¿Cuál es la aceleración vertical por excelencia? Subir y bajar en un ascensor o en un elevador, ¿cierto? Entonces tienen dos anatomías diferentes porque tienen dos funciones totalmente diferentes. Y la noticia aquí es que la única prueba que me mide cómo funciona el utrículo y cómo funciona el sáculo se llama la prueba de BEMS. No hay otra. Existen miles de pruebas en el portafolio vestibular. Existe la posturografía, la BNG, el BIHIT, la prueba calórica, la prueba de vibración,
la prueba de cambio de presión, bueno, hay un montón. Todas las pruebas que se hacen con lentes de Fresnel, pero la única que en verdad pues me da información específica de el nervio vestibular superior, el nervio vestibular inferior y más específicamente de la información proveniente del utrículo y del sáculo se llama BEMS. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer unos BEMS? ¿Se acuerda que la vez pasada les di los ingredientes para hacer una ABR? Bueno, hoy vamos a hablar de los ingredientes para hacer unos BEMS. Lo primero que necesito son sonidos de alta intensidad. ¿Por qué? Porque necesito mover estos otolitos. Nuevamente, volvemos al ejemplo. Supongamos que yo tengo un globo lleno de agua y necesito que el agua se mueva dentro del globo. ¿Qué necesito? Pues un sonido que produzca vibración. Por eso voy a necesitar un sonido de alta intensidad. Entonces, si yo pongo un sonido de 30, 40 decibeles, eso no produce vibración. Por lo tanto, los otolitos no reaccionan. Los BEMS solamente se van a dar con sonidos con estímulos de alta intensidad. En este caso recomendamos un tone burst de 500 hercios a un nivel, por ejemplo, de 90 decibeles. 500 hercios es una frecuencia grave, vibratoria, y a 90 decibeles, pues muchísimo más. Que necesito también que el paciente tenga órganos vestibulares, ¿cierto? Y esto, pues digamos que es una afirmación, por decirlo así, un poquito sarcástica, porque ¿a qué me refiero con que el paciente tenga órganos vestibulares? Con que yo pueda hacer esta prueba en un paciente que pueda estar completamente sordo, que tenga una hipoacusia neurosensorial profunda y aún así hacer los BEMS y aún así obtener una buena respuesta, porque en este caso no estoy midiendo la audición. Los BEMS no son una prueba auditiva, son una prueba vestibular. De hecho, hay protocolos de implante coclear donde se hacen los BEMS antes y después del implante, simplemente por el hecho de que en el momento de la inserción del electrodo, a veces puede ser que tome una ruta equivocada y el electrodo no quede puesto en la cóclea por completo, sino que se vaya hacia el sistema vestibular. Entonces el paciente va a quedar con vértigo. Entonces, una cosa importante de los BEMS es que estamos evaluando son los órganos vestibulares, no la audición. Y voy a necesitar como tercer ingrediente un cambio en el potencial de acción muscular. Entonces, este es otro cambio de paradigma bien importante, porque cuando yo esté haciendo una ABR, un estado estable o incluso una electrococleografía, le pido al paciente que esté quietecito, que mejor dicho no mueva una pestaña, que si se duerme muchísimo mejor. Aquí no. Para los BEMS, antes le voy a pedir al paciente que haga un movimiento. Y ese movimiento tiene que ser fuerte, no puede ser un movimiento suavecito, no, tiene que ser un movimiento fuerte, que ahora se los voy a mostrar. Y en el Sentiero Advance tenemos esto, no sé si lo alcancen a ver en sus pantallas, que es como un brazo así haciendo fuerza, como el brazo de Popeche de la caricatura. Entonces es como un brazo así súper fuerte, que es lo que me muestra que el músculo está en acción. Entonces, este es un monitor de contracción miogénica que me va a mostrar, aquí dice Ready to Start, entonces cómo está el músculo en reposo y esta línea púrpura o violeta debe llegar hasta los límites aquí de estas franjas verdes, demostrándome que el paciente está haciendo un cambio en el potencial de acción muscular, es decir, que está activando esas fibras musculares para el registro de los BEMS. Entonces, ¿qué voy a necesitar? Ingredientes, un sonido fuerte, unos órganos vestibulares y un movimiento fuerte en los músculos. Así se ven los BEMS. Nuevamente voy a tener una curva o una onda con una parte positiva que se llama P1 y una parte negativa que se llama N1. Aquí me quiero detener un poquito porque para los BEMS hay diferentes protocolos.
no hay una sola manera de hacer los BEMS, hay varias maneras de hacer los BEMS. Una de ellas es el registro de umbral, que quiere decir que es ir disminuyendo la intensidad hasta que la curva de BEMS desaparezca. Ese es el que más se usa porque en la literatura los BEMS se desarrollaron para el estudio de una patología que se llama la dehiscencia del canal semicircular superior, que ahorita les voy a explicar más a fondo de qué va esa enfermedad, pero básicamente es que los BEMS normalmente tienen que estar presentes solo a altas intensidades. A medida que yo voy disminuyendo la intensidad, el BEM debe desaparecer, la curva se debe ir aplanando. Si yo llego a 60 decibeles, por ejemplo, y todavía hay curva de BEMS, me preocupo enormemente porque quiere decir que ese sistema vestibular de ese paciente está hiperactivo, hiperactivo. Porque los BEMS solo deberían estar presentes a 90, 80 decibeles máximo. Ya después de 80, o sea, menos de 80 deberían desaparecer. Esa es una de las técnicas más comunes que es para el estudio de la dehiscencia del canal semicircular superior. Hay otra técnica que es el cambio de frecuencia. ¿M? Entonces, yo puedo hacer unos BEMS en 500, en 1000 y en 4000, por ejemplo. ¿Qué es lo que me dice mi lógica? Que entre más vibratoria la frecuencia, mejor debería ser la respuesta. Es decir, en este caso en 500 Hz. ¿Por qué? Porque entre más vibración, pues hay más actividad de estos pequeños que llamamos los otolitos. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una mejor actividad en una frecuencia que no es tan vibratoria? Mm, pues puede ser que mi paciente tenga algún problema em, dentro de esta cápsula del sáculo y del utrículo, ¿cierto? Porque pues lo normal es que la mejor respuesta sea en una frecuencia más vibratoria. Entonces, aquí tenemos una gran lista de las aplicaciones diagnósticas de los BEMS. Como les decía, lo que más van a encontrar ustedes en la literatura es la dehiscencia del canal semicircular superior. Básicamente, la dehiscencia es una discontinuidad del tejido o, en palabras más sencillas, un hoyo, un agujero en esta cavidad ósea que recubre el sistema vestibular. Entonces volvemos nuevamente a nuestro ejemplo de siempre. Si yo tengo un globo lleno de agua y le hago un agujero al globo, pues el agua se va a escapar, ¿cierto? Entonces, digamos que la función de esta cápsula óptica, la función de tener tejido duro allí, es mantener el tejido blando, pues contenido. ¿M? Si hay un hoyo en este tejido, pues la persona va a empezar a tener problemas vestibulares porque el sistema eh, digamos, del tejido blando, pues no va a estar contenido y no va a tener la circulación de la energía de forma correcta. Existen muchísimas otras enfermedades en las que los BEM nos pueden ayudar. Para dar una mención rápida, por ejemplo, el schwannoma vestibular, que es un tumor en el nervio auditivo. Ay, pero ¿por qué los BEMS me ayudan a detectar un tumor en el nervio auditivo? Pues porque ya les dije antes que nos ayudan a evaluar todo este camino del nervio vestibular superior e inferior hasta el tallo cerebral. Entonces, si hay un tumor en esa vía, pues con los BEMS lo voy a poder detectar. La esclerosis múltiple, que quiere decir que si hay una desmielinización de esa vía superior-inferior, pues en los BEMS la voy a ver. La enfermedad de Meniere, también que lo vimos en la electroconcografía, si hay un daño en cualquier parte de la vía vestibular, pues del acueducto vestibular, obviamente pues también se va a ver en los BEMS. Entonces tenemos dos tipos de BEMS. Uno que empieza con la letra C de cervical
y otro que empieza con la letra O de ocular. Y esta es la parte donde necesito que presten un poquitito más de atención porque varía mucho del uno al otro. Entonces vamos a empezar con el CBEM. Empieza con la letra C de cervical, porque lo vamos a registrar en este gran músculo que es el que sostiene nuestra cabeza sobre los hombros, que es el famosísimo esternocleidomastoideo. Entonces, en nuestro equipo Sentiero Advance, pues tenemos la posibilidad de crear protocolos para realizar cada una de las pruebas. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es una medición ipsilateral. ¿Qué quiere decir ipsilateral? Recordemos que estamos hablando de los CBEM, ¿cierto? Los que empiezan con la C de cervical. Entonces, estos no se evalúan la vía vestibular inferior, es decir, el sáculo. Entonces, ipsilateral quiere decir que el sáculo derecho se va a medir sobre el esternocleidomastoideo derecho y el sáculo izquierdo se va a medir sobre el esternocleidomastoideo izquierdo, o sea, izquierdo con izquierdo, derecho con derecho, sáculo y esternocleidomastoideo del mismo lado. A eso me refiero con que es una medición ipsilateral y directamente proporcional al nivel de contracción tónica del cuello. Digamos que virtual es un poquito más difícil hacer esta demostración, pero básicamente quiero que se imaginen como si una persona estuviese sentada en una silla y quisiera girar su cabeza lo que más pueda para mirar hacia atrás, ¿cierto? Entonces, al girar la cabeza hacia atrás, es donde se hace esta contracción tónica del cuello. Hay obviamente pues muchas técnicas para mejorar esa contracción, pero pues básicamente es eso, girar la cabeza lo que más se pueda hacia atrás. Recordemos que son independientes de la audición, no importa que el paciente sea sordo, igual podemos hacer los BEMS. Y es un potencial relativamente pequeño comparado con otros potenciales. En algunos videos de YouTube, sobre todo, vemos que los BEMS también se pueden hacer acostados. Lo que pasa es que acostado, uno, el paciente se cansa un poco más y dos, digamos que se requiere un poco más de infraestructura. Si yo en mi clínica tengo una camilla, pues lo puedo hacer acostado, pero si solamente tengo una silla, pues digamos me queda mucho más fácil hacerlo con el paciente sentado. Así se ponen los electrodos y esta es una de las cosas que no me cansaré de decirlo jamás y es una de las razones por las que el Sentiero es el mejor equipo para aprender. Nada más difícil, más terrorífico para cualquier clínico, no solo audiólogo, sino clínico en general, que tener que hacer una prueba por primera vez y que uno le tiemblen las manos, le suden los pies, mejor dicho, de todo, y uno no acordarse cómo es que se pone el electrodo y que son tres colores y que entonces, el Sentiero Advance siempre nos muestra este diagrama antes de iniciar cualquier prueba, mostrándonos no solo dónde va cada uno de los electrodos, sino dónde va el sonido. Entonces, recuerden que les dije que los CBEMs, C porque empieza por cervical, son ipsilaterales porque el sonido va en el mismo lado que va el electrodo de registro, en este caso el blanco. Bueno, lo que ya les decía, un estímulo vibratorio de 500 Hz y así se ve, ¿verdad? Una parte positiva y una parte negativa, que en la literatura lo llamamos P13 y N23 porque más o menos P se presenta hacia los 13 milisegundos y N hacia los 23 milisegundos. Entonces, esos son los CBEMs, los que empiezan con la C. Los CBEMs evalúan la vía vestibular inferior. Ahora vamos a pasar a los OBEMs, los que empiezan con la O de ocular, de ojo, ¿cierto? Entonces, los OBEMs lo que me van a evaluar son la vía vestibular superior, ¿sí? Entonces pensemos, cervical hacia abajo, inferior, ocular hacia arriba, superior. Entonces, en este caso,
el que nos va a dar la contracción es este músculo que vemos acá, que es el oblicuo inferior. El músculo oblicuo inferior del ojo. ¿Cómo lo ubico? En este caso, lo que voy a hacer es que voy a poner mi mano como si fuera dividiendo mi ojo en dos partes, ¿cierto? Y esto lo voy a llamar el canto interno, que es el que va hacia mi nariz, canto interno, y el canto externo, que es el que va hacia afuera de mi rostro, ¿cierto? Entonces, interno hacia la parte medial y externo hacia la parte distal. Entonces, en el canto externo del ojo, aquí bien debajito de las pestañas, allí es donde voy a ubicar este músculo oblicuo inferior. Y miren que aquí cambia, porque los OVEMs que empiezan con O de ocular son contralaterales. ¿Eso qué quiere decir? Que mi músculo oblicuo inferior del ojo derecho va a ir acompañado de la actividad de mi utrículo izquierdo. Entonces, músculo oblicuo derecho con el utrículo izquierdo y al revés. Entonces, el músculo oblicuo del ojo izquierdo va con el utrículo de mi oído derecho. O sea, es una respuesta contralateral. Y vamos a hacer igual una contracción tónica del ojo. Y aquí esto es un poquito diferente, porque recuerden que para contraer el externo lo que hacíamos era girar la cabeza. En este caso, para contraer el músculo del ojo, lo que voy a hacer simplemente es, sin mover mi cabeza, voy a mirar hacia arriba. Ahí estoy haciendo esa extensión máxima de este músculo oblicuo inferior, mirando hacia arriba. Recordemos que esta prueba es independiente de la audición y que pues en realidad es un potencial pequeño. Y esto, vuelvo y digo, no me canso de decirlo, amo esto de nuestros equipos y es que me muestra dónde pongo el electrodo y dónde pongo el sonido. En este caso, como es contralateral, miren que el electrodo va en el ojo derecho y el estímulo va en el oído izquierdo, porque es una prueba contralateral. En otras marcas tengo que hacer ese análisis manualmente y vuelve y juega. Si yo tengo 20 años de experiencia haciendo EMS, lo hago, como decimos nosotros, con una mano amarrada atrás. Pero si hasta ahora estoy aprendiendo a hacer este análisis del montaje contralateral, créanme que esto me está ahorrando un proceso cerebral grandísimo. Y miren lo chiquitito que es. Igual tiene su parte negativa, su parte positiva, muchísimo más chiquitito y de una latencia muchísimo más corta que los CBEM. Entonces, para cerrar un poco este tema de los BEMS, ¿qué voy a mirar yo en un registro de BEMS? Bien sea de la O, de ocular o de la C de cervical, la amplitud. Siempre voy a comparar mi lado derecho contra mi lado izquierdo, míos, de mí. Obviamente hay algunas tablas normativas, pero siempre el gold estándar va a ser del paciente contra el paciente mismo. Y siempre les doy el mismo ejemplo. No va a ser igual la actividad de mi esternocleido que la de una persona que es triatlonista. No es lo mismo la actividad de contracción muscular de un niño de 6 meses que es candidato a implante coclear y que por eso le estoy haciendo los BEMS, al nivel de contracción muscular de una persona de 74 años que le estoy haciendo los BEMS porque tiene sospecha de dehiscencia del canal semicircular superior, porque tiene una osteoporosis severa y muy probablemente el huesito que recubre su sistema vestibular se ha ido desgastando, ¿cierto? Entonces la amplitud es muy difícil compararla entre sujetos. Siempre la amplitud es un parámetro que se compara de mí mismo, de mi lado derecho, contra mi lado izquierdo. Por eso tampoco tiene sentido hacer BEMS unilaterales. O sea, si lo voy a hacer, tengo que hacer el derecho y el izquierdo para compararlos.
la latencia, que ya les mostré pues cuáles eran las latencias para el CVEMP y para el OVEMP, el umbral, que les decía que siempre estas curvas deben presentarse solamente a altas intensidades, y algo que se llama la asimetría de la amplitud, que cambia para el CVEMP y para el OVEMP, que es básicamente la asimetría, lo que les venía diciendo, qué tan parecida es la amplitud de mi registro derecho con la amplitud de mi registro izquierdo. Deben ser máximo un 36% diferentes para el CVEMP y un 33% diferentes para el OVEMP. Bueno, no, de verdad que les ofrezco disculpas, sobre todo por la primera parte un poquito accidentada, pero bueno, lo logramos. De verdad que son pruebas muy interesantes y que yo les invito a que las realicen porque nos dan muchísima información clínica, y que muchas veces lo que les decía, les tenemos es como un poquito de miedo, porque suenan muy difíciles, pero si lo vamos a ver en la práctica son incluso más fáciles que una VR. Hola, hola, Carlos. Hola. Perdón, no sabía que habías terminado. Estaba ahí. Hay una pregunta que nos han hecho hace un rato, que es, ¿el BEM puede determinar qué tipo de vértigo tiene un paciente y podría indicar algún tratamiento? Al igual que con las pruebas auditivas, con una Perdón, sola prueba. disculpa, si quieres podemos retirar ya la presentación, salvo que Ok. quieras acudir a eso para que te puedan ver. Yo también presentaré ahora cómo formalizar el examen, pero mientras vamos respondiendo esta pregunta, por favor. Bueno, al igual que las pruebas auditivas, el área vestibular depende muchísimo del cross-check, ¿verdad? Entonces es muy difícil que con una sola prueba yo pueda tener toda la información. Como les decía, sobre todo los BEMS se van a enfocar en el utrículo, el sáculo y la porción periférica del nervio vestibular superior e inferior. Pero si, por ejemplo, el paciente tiene un problema más enfocado de sus canales semicirculares, o si tiene un vértigo central, bueno, puede ser que los BEMS me den algo de información, pero voy a necesitar otra batería de pruebas pues complementarias, sobre todo, no sé, se me ocurre una posturografía, pues nos va a dar información diferente. Las pruebas que hacemos con los lentes de Fresnel nos dan información diferente. Entonces, digamos que si bien son pruebas que nos aportan muchísima información, siempre es delicado pretender que con ellas por sí solas pues voy a llegar a un diagnóstico completo. Excelente. ¿Tenemos alguna pregunta más entre los presentes? Es el momento de que a veces existe el ahora o nunca, pero aquí no existe el nunca, porque entonces dice, ¿es la aplicación diagnóstica? ¿Cómo puedo saber cuál de las enfermedades relacionadas es o se complementa con alguna otra? Nos lo pregunta Francis. Bueno, yo creo que es un poquito similar. Ah, bueno, justo en la diapositiva última que estaba mostrando, Ajá. nos decía, cuando veo latencias desplazadas, estas son las probables patologías. Cuando veo diferencias de amplitud, estas son las probables patologías. Excelente. Bien. Muchas gracias, Lisette. Tenemos también a Juan Carlos y a Patricia. Patricia como responsable del área comercial, del área de asistencia en Latinoamérica de Paz Medical. La cortesía de Paz Medical de poder permitirnos compartir con Lisette, que está demostrando una profesionalidad muy grande también en este estado de salud, en donde han sido decenas los que me han escrito diciendo, por favor, que siga el lunes, vamos a dejar la pobrecita que mejore, pero
te lo agradecemos muchísimo. Juan Carlos Para Olea. directo a la cama. Claro que sí. Juan Carlos Oleas, que nuestro colega, también es de los profesionales y de los audiólogos que en República Dominicana más conoce el manejo no solamente del equipo, sino de toda la batería de estudios audiológicos. Tal es así que muchos colegas aquí en el país pues acuden a él precisamente para poder hacer debates sobre pacientes, pero no debates a ver quién sabe más, sino cómo en conjunto se puede llegar a comprender. Cuando uno tiene un celular con todas las aplicaciones que necesita y ese celular tiene las capacidades para no colgarse, para no frisarse, para poder ofrecerte resultados que tú estás esperando, de nada sirve un GPS lento cuando lo que necesitas es poder llegar en el momento exacto, que ese es el momento en el que tú lo necesitas, ¿cierto? Esto es lo que sé que con los equipos con Path Medical podemos llegar a obtener. Si me lo permiten un minuto, les voy a compartir el cómo poder llegar a este examen y a quién deben acudir para cada una de las preguntas. Pero si Patricia o Juan Carlos queréis hablar mientras de cómo poder manejar la, llamémosle, oferta de Navidad para que nadie se quede sin su equipo Paz en Navidad, creo que este es el momento. Adelante, por favor. Patricia. Bueno, lo que habíamos comentado es que Path Medical, en agradecimiento a la participación de todos ustedes en este curso, está ofreciendo una oferta, un descuento especial en los equipos, en los precios de los equipos, de aquí a fin de año. Tienen un par de semanas para decidirse y la idea es que pueden contactarlo a Juan Carlos o a mí. En el caso de la gente que está en República Dominicana, como Laudio es el distribuidor oficial de Path Medical, pueden contactar directamente a Juan Carlos. Y en el caso de otros países, les sugiero que se conecten conmigo para yo poderlos poner en contacto con proveedores locales y asegurarme de que reciban este descuento. Si necesitan mayor información sobre los equipos, en particular sobre qué tipos de equipos tenemos, sobre cuáles son las pruebas que se pueden hacer, cómo pueden cobrar, también pueden comunicarse con Juan Carlos o conmigo. También pueden visitar nuestro sitio de internet, que es www.pathme.de. Todo esto lo vamos a mandar por los grupos de WhatsApp, para que les demos más información si no les queda claro qué características y qué pruebas se pueden hacer con los distintos equipos. ¿Quieres complementar algo, Juan Carlos, antes de presentar y cerrar la sesión de hoy con el cómo accederán al certificado y cómo van a acceder también a ustedes, tanto a Juan Carlos como a Geraldine Saldarriaga, como en el caso de otros países con Patricia Tedesco? ¿Quieres añadir algo, Juan Carlos? Pues yo aquí en el chat vuelvo a facilitar mi número de teléfono en República Dominicana y lo que dice Patricia. Cualquier duda de qué equipo se adecua mejor a las necesidades de cada persona o de cada clínica, pues me puede contactar para darle una información más detallada, o si aquí en República Dominicana, pues hacer una presentación de los distintos equipos o de los distintos modelos, pues un gusto. Y otra cosa que les recuerdo, que lo ha dicho Carlos en todas las sesiones, es que los equipos son modulares y se pueden ir completando, no necesitan, si quieren, si les interesa tener un equipo completo, el equipo resort, como lo llama Carlos, el All Inclusive, no necesitan comprarlo de esa manera desde el principio. Pueden ir armándolo a medida que lo van necesitando. En el chat les acabo de poner de nuevo el contacto de Juan Carlos Oleas, entre otras cosas porque antes lo has puesto solo para mí, Juan Carlos. Ahora mismo lo acabo de compartir con todos los compañeros, con todos los presentes. Entonces, seguimos siendo 138 personas y
para que nadie luego se quede sin su certificado y sepa cómo se hace, permítame que comparta por un momento la pantalla. Díganme si se ve la pantalla, por favor. Pueden confirmarme a través del chat, por favor. ¿Se ve bien la pantalla? Bien. Sí. Aquí en la pantalla podéis estar viendo en este momento cómo estamos hablando del curso taller de audiología neonatal, diagnóstica y vestibular, así lo denominamos. Es obvio que era algo introductorio, pero quédense con los contactos de las personas que estamos aquí. El primer día se habló de tamizaje auditivo y gestión con PathTrack. Les digo de PathTrack porque será pregunta de examen. Están las pruebas diagnósticas auditivas, autoemisiones acústicas y potenciales evocados, fue la segunda sesión, y hoy hemos visto algunas pruebas auditivas también audio vestibulares. Ok. ¿Cómo se gestiona y cómo llegamos a poder tener este certificado? ¿Cómo obtenemos este certificado de las 3 sesiones en las que hemos estado? Por favor, atención, porque si no, habrán acudido, pero no tendrán esta opción. Vamos a poner mañana, no ahora en la noche, mañana, un enlace, un link de Google Forms en el que van a tener que cumplimentar lo que pone aquí. Va a ser muy fácil. El que haya estudiado o el que haya aprendido, esto lo termina en 5 minutos. Vais a ver en el examen, en lo del Google Forms, la forma de obtener el certificado de superación respondiendo al cuestionario y superar el 70%. Usted, cualquiera de ustedes, puede consultar los vídeos para repasar el contenido tantas veces como desee. El objetivo es aprender y consolidar conocimientos y recibiréis en vuestro correo el certificado de asistencia y superación de las 3 Masterclass. Pero para conseguir eso, ¿qué hay que hacer? Vais a tener que escribir vuestro nombre exactamente como queréis que aparezca. ¿Verdad que parece algo simple? ¡Ay, es que mi nombre le falta licenciado! Bueno, pues haberlo puesto. Tú, si quieres que aparezca licenciado o lo que sea, pones aquí. ¿Quieres que aparezca doctora? Pones doctora y el nombre que quieras. Ahora, lo que tú escribas mal, te aparecerá mal. ¡Ay, ustedes me lo pueden cambiar! Pues no. No lo podremos cambiar porque intentamos automatizar el trabajo para 340 personas. Hemos contratado una serie de servicios, pero quiero que seamos claros en esta parte. ¿Se ha entendido? Para que me digan sí, 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 sí. Vais a tener que poner el mismo correo electrónico con el que se registraron en su momento aquí. ¿Por qué? Porque una cosa fue un registro y ahora es un formulario de Google Forms con un examen. Y tienen que ser el mismo, tienen que coincidir, si no, la informática hace no se entiende. Vais a tener que poner de nuevo vuestro WhatsApp con el prefijo del país. Por favor, no hagáis como Juan Carlos ahora, que puso un WhatsApp pero no puso prefijo de país. En el caso de Juan Carlos se entiende porque es República Dominicana, pero si me escribe en venezolano no pone prefijo, no podemos contactar con él. Me escribe en argentino, no hay prefijo, no podemos contactar con él. ¿Sí? ¡Ay, es que no me funcionó! ¡Ay, es que no me viene! Señores, que todos tenemos mucho trabajo en la vida, ¿sí? Y no es para corregir cosas que uno cumplimenta mal, ¿sí? ¿Se está entendiendo todavía? Porque quiero ser claro, contundente y hasta un poco impertinente, precisamente para que salga bien. Bien, dicho esto, estamos muy complacidos y podrán contactar a este WhatsApp de Geraldine, que es nuestra asistente en el área médica. Aquí hay un WhatsApp para manuales, cotización y asesoría en República Dominicana al licenciado Juan Carlos Oleas y fuera República Dominicana a Patricia Tedesco. ¿Se está entendiendo todavía? ¿Sí? Maravilloso. Por eso, cuando entréis en el link, os aparecerá esto y aquí pondrá nombre completo. Por tanto, el nombre como quieres que salga. Luego, tu WhatsApp con el prefijo del país y antes el correo electrónico y para el que quiera tener ya un chivo o como le llaman en vuestros países, una chuleta o como sea, bueno, pues aquí esta es la primera pregunta en donde hay 4. Ustedes colocarán clic, 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 la que consideren que es correcta, que es una sola. Aquí hay otras 2 modelos de otras 2 preguntas que vienen a continuación y, de nuevo, terminamos la sesión, si no hay más preguntas, con el contacto de Geraldine, que puede apoyaros, y sé que Geraldine a mucha gente, sobre todo en Colombia, la está apoyando a saber a dónde tienen que contactar, a Juan Carlos Oleas, ¿sí?
con el 829-593-417 y a Patricia Tedesco. Dime, Patricia, si es correcto el que está puesto en pantalla, porque quien vea la grabación, que pare aquí, lo copie Sí, y nos escriba. ¿Es correcto? ese es el teléfono correcto, sí. Excelente. Muy bien. Este es el certificado que nos encantaría que todos ustedes también pudieran tener y me dice, ¿qué tiempo estará disponible? Muchas gracias, Amber. El acceso al link para el examen. Esto será ubicado desde mañana y estará durante 2 semanas. Bueno, tengo 2 semanas para hacerlo. Te vas a olvidar, te vas a olvidar, te vas a olvidar. Es mejor pasado mañana. Te ves el último vídeo por si tienes alguna duda y lo superas con un 70%, esperemos con un 100%, y te llega tu certificado a tu correo electrónico si todo lo escribiste bien. No superas el 70%, porque tengo que decir que las preguntas, como expliqué antes, Lisette las puso para ver quién sí aprendió. ¿Ok? No lo superaste, no pasa nada. Te ves el vídeo, aprendes más y 3 días después puedes. Antes de 3 días no podrás, porque no lo vas a ver en 3 minutos. Y en la esperanza de que esto a todos los presentes les haya sido útil, en la esperanza de que a todos los presentes también estas sesiones hayan sido del agrado para precisamente el objetivo que teníamos, que era aprender, compartir y tener un otro nexo. ¿Sabéis cuál es el nexo? Un grupo de WhatsApp. ¿Sabéis cuál es el nexo? Los pacientes que podamos tener en común. ¿Sí? Si los que estamos aquí presentes no estamos seguros que Lisette se va a la cama, haremos huelga, ¿verdad? Que seguimos viendo toser, pobrecita, y yo creo que es necesario también apoyarla en esta parte. Muchas gracias por tu presentación, Lisette. Quiero poder prometer, Juan Carlos, que antes de la Semana Santa tendremos otra sesión, pero que también antes de la Semana Santa, como mínimo en la República Dominicana, podamos empezar a promover sesiones específicas de conocimiento del producto, ¿sí? Sesiones específicas de iniciación al manejo y sesiones específicas de manejo avanzado. Sabemos que en República Dominicana hay bastantes personas satisfechas con los equipos en Paz Médica, pero que pueden hacerlos crecer precisamente para ampliar diagnósticos, ¿sí? A quien esté trabajando otro equipo, no pasa nada, no pasa nada, porque hay equipos que se pueden complementar con otro equipo Paz Medical exactamente en algunos temas o elementos que puedan aportar al diagnóstico. ¿Algún comentario para terminar, Patricia? No, creo que está todo bastante claro, a menos que alguien diga lo contrario. Y quiero otra vez agradecer a Lisette que, a pesar de que vimos que no está del todo bien, que se mantuvo firme hasta el final, lo hizo. Realmente muchas gracias, Lisette, y por favor te vas a la cama, ya lo dije, me sale la madre. Bueno, te están recetando fluimucil y loratadina, que lo sepas ya, que lo tengas claro, te lo están recetando a través. Ahí tenemos muchos médicos, amigos. Quiero agradecer a los pediatras, a los otorrinos, a los técnicos, a los audiólogos, a los interesados en aprender, a los interesados en iniciarse, a los interesados en crecer, que por favor nos consideren aliados, que nos consideréis personas que lo que queremos es poder dejar un legado en el que las cosas se hagan bien y esos chamanes dejen de estar. Esos charlatanes desaparezcan. Juan Carlos, cierra por favor, cierra tú la sesión. Nada, yo igual, yo agradecer sobre todo aquí al equipo de Paz Medical por estas increíbles sesiones, esas 3 semanas, todo el apoyo que nos da tanto Patricia como Lisette, y a todos los presentes, pues que muchas gracias por estas tres grandes lunes, que cualquier duda, estamos aquí. Como dijo Carlos, queremos ser aliados en este gran esfuerzo que estamos en República Dominicana, como es erradicar la sordera y sobre todo pues, diagnosticarla a tiempo. Y nada, muchas gracias a todos.
mi teléfono lo tenéis y nada, felices fiestas, si no nos vemos. Sí, muy felices fiestas a todos. Ustedes saben lo que ocurre cuando alguien dice felices fiestas, que se está despidiendo hasta el año próximo. Aquí no se despide nadie porque el 31 de diciembre pasa algo. ¿Qué pasa el 31 de diciembre? Cambia el año, pero el que no se apuntó se la perdió. Eso es lo que no tiene que estar pasando. A pesar de que estaremos también con las familias, los WhatsApps, ¿saben lo que tienen? Que alguien puede no responderte en el momento, pero es como el antiguo telegrama. Llega y está escrito y se puede gestionar después. Úsenlo, por favor. Gracias, Eliana. Gracias, Rosibel, Carlos. Gracias, Lucía. Gracias, Marcos. Muy buenas noches. Doctora Tamara, un gusto también que nos haya acompañado. Alba. Buenas noches, Lisette. Buenas noches, Fanny. Julie. Buenas noches, Josefina. Buenas noches, Chema, desde España. Es un héroe que lo tenemos cada una de las sesiones a la 1:00 de la madrugada. Buenas noches, Lisbeth, Ismael, Julie, Gloria y todavía a los 100 que todavía parece que no tienen hambre, pero los demás sí. Que descanséis. Descanséis. Feliz noche a todos. Feliz noche. Hasta pronto. Adiós, chau, chau. Gracias. Chao. Buenas noches, Marcos. Hasta luego, Gertrudis. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches, doctor de Champs. Buenas noches, María Luisa. Bye, bye, Miguel. Gracias, Lainer. Cerramos la sesión. Nos vemos pronto.